Para que haya una correcta determinación, diagnóstico y manejo respectivo a cada circunstancia que se presente, pues debemos tener conocimiento de cada uno de los órganos que están ubicados y que podrían ser dañados. Entonces, repasando un poquito de anatomía, recordar los límites abdominales, básicamente son tres: superior, inferior y los laterales. Recordar que superiormente pues tenemos el proceso sifoides, que es parte del esternón, y igual superiormente vamos a tener como límite los cartílagos costales del 7 al 10. Inferiormente encontramos pues como límite la sínfisis del pubis y los ligamentos inguinales, que serían estos que están ahí. Y pues al extremo, hacia el extremo lateral, igualmente vamos a tener superior, pues como límites 10 a 12 costillas, e inferiormente pues tenemos la cresta ilíaca anterior superior. Ahora bien, entonces, como les mencioné al inicio, la descripción abdominal pues es fundamental, porque así conocemos nosotros los sitios de lesión o los órganos que probablemente estén lesionados. Hablábamos antes que usualmente se habla de los órganos anteriores o de las lesiones anteriores, y esto pues va a incluir obviamente intestino delgado, yeyuno, que son yeyuno, ileo, colon, hígado, vaso y mesenterio, donde pues también vamos a incluir el estómago. Y también el traumatismo o las lesiones pueden ser toracoabdominales, entonces ahí va a comprender, por ejemplo, diafragma, o algunos órganos torácicos, hígado de nuevo, vaso y el estómago, porque están adyacentes o proximales pues tórax y abdomen. Y acá repasando básicamente de nuevo las vísceras, el hígado, que sabemos que es en el cuadrante superior derecho, vaso y estómago, que una parte del estómago está en el cuadrante superior izquierdo y vaso sí está totalmente en cuadrante superior izquierdo. Sabemos que pues el colon está distribuido, o el intestino grueso está distribuido a lo largo de toda la pared abdominal, e igualmente el intestino delgado, pero generalmente pues son anteriores. Y esta pues es una vista lateral de igual los mismos órganos que encontramos, y aquí podemos observar el mesenterio, que también puede ser lesionado en el caso de un traumatismo abdominal. Bueno, el abdomen posterior, solo para revisar, porque realmente no vamos a hablar de las lesiones ahí hoy, o sea, no muy generalizado. Entonces, acá pueden haber lesiones en los grandes vasos, por ejemplo, como en la aorta abdominal y la vena cava inferior, también en otros órganos muy importantes como duodeno, páncreas, en los riñones, también los uréteres, y recordemos que pues colon ascendente y descendente pues están en su pared posterior. Y ya en la parte pélvica, pues también podemos tener lesiones en recto, vejiga y los uréteres distales. También en la uretra y los órganos tanto genitales femeninos como masculinos. Y obviamente pues la irrigación de estos. Ahora ya pasamos pues al manejo de el traumatismo abdominal. Entonces, este lo vamos a dividir en dos fases: la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. La fase prehospitalaria, pues es, como su nombre lo dice, la que se da previamente antes de que los pacientes ingresen al hospital. Como nosotros pues utilizamos la información de la TLS, que es creado para países de primer mundo, van a ver que hay cosas que no concuerdan mucho con lo que nosotros vemos diariamente en el hospital. Entonces, para la fase prehospitalaria, pues recordemos que es muy importante el manejo del tiempo, porque pues entre más rápido se sepa lo que tiene el paciente y más rápido se estadifique al paciente, entonces tenemos más probabilidades de salvarle la vida, ¿no? Entonces, pues la primera aproximación a un paciente lesionado en el ámbito prehospitalario tiene cuatro fases clave. ¿Y cuáles son estas? Entonces, primero hay que evaluar el lugar de los hechos donde ocurrió el traumatismo. Hay que realizar una valoración inicial del paciente, que ya vamos a ver cómo se hace utilizando un algoritmo. Luego, pues se adopta una decisión de priorización traslado, igual con ese algoritmo, dependiendo de la gravedad de las lesiones, se va a ver a dónde se manda el paciente. Y luego, pues se inician las intervenciones fundamentales y el traslado del paciente hacia los centros hospitalarios especializados en estas intervenciones. Ahora bien, ese es el esquema de evaluación del trash en el lugar del incidente de los pacientes. Este va a constar de cuatro etapas. Entonces, vamos a ver que son secuenciales.
La primera etapa es donde nosotros vamos a evaluar los signos vitales y el nivel de conciencia. Mencionaba en la TLS que como el tiempo es un factor importante, entonces lo que podemos hacer para ahorrarnos tiempo en la valoración del nivel de conciencia, entonces es hacerle la pregunta básica o las preguntas básicas al paciente, tipo, ¿cuál es su nombre? ¿Sabe dónde estamos? ¿Sabe qué le pasó? Y si sabe qué día es hoy más o menos. Sabemos que si el paciente responde esas preguntas, entonces está consciente y está entendiendo lo que o está comprendiendo dónde está. Entonces nosotros vemos que tiene un nivel de conciencia más o menos adecuado y que no está como, no ha perdido la conciencia, entonces no estaría grave, totalmente grave. Sin embargo, si no nos responde esas preguntas, si está inconsciente, sabemos que la gravedad es mayor, entonces es requerido obviamente su traslado a un centro de trauma, el centro de trauma más cercano. Entonces, eso es para ahorrar tiempo. Pero pues si no, está la puntuación de la escala de coma de Glasgow, que la vamos a ver más adelante. Esa puede ser menor de 13 y va a requerir, si es menor de 13, pues va a requerir que se transporte a un centro de trauma. Igual hay que monitorear la presión. Si la presión sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio, pues igual hay que transportarla a un centro de trauma porque recuerden que podría ser indicativo de shock, de que está perdiendo mucho volumen sanguíneo el paciente. E igual, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria muy... Si está taquipneico, o sea, más de 29 respiraciones sobre minuto, o si está hipopneico, pues también va a ser indicativo para que se transporte a un centro de trauma. Em, y es esta fase que está acá. Y en las etapas 1 y 2, pues se va a intentar identificar a los pacientes más severamente lesionados. Por eso les mencionaba lo de las tres preguntas básicas, porque si el nivel de conciencia está alterado, pues obviamente se sabe que esos pacientes deben trasladarse rápidamente. Y pues acá se menciona que deben ser transportados preferentemente al nivel de tensión más alto dentro del sistema de trauma, que en Honduras básicamente es usualmente pues el Catarino, entonces. Y si no cumplen la si no cumplen la valoración esta de los signos vitales, entonces vamos a pasar a la segunda etapa, donde se evalúa la anatomía de la lesión. Entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí? Entonces, por ejemplo, todas las lesiones penetrantes en cráneo, cuello, torso y de extremidades proximales, de codo a la rodilla. También que haya una inestabilidad o deformación torácica, como por ejemplo que haya tórax inestable, porque sabemos que puede haber costillas rotas y por lo tanto puede que haya un neumotórax o un hemotórax. Entonces, eso es un criterio también. Si hay más de 2 fracturas proximales en huesos largos, que es generalmente lo que sucede en los accidentes. También si hay extremidades aplastadas, desguantadas, si están las extremidades destrozadas o no tiene pulso, pues cumple otro criterio para trasladarse a un centro de trauma. Si hay amputaciones de muñeca o tobillo, también si tenemos fracturas pélvicas o fracturas de cráneo que estén abiertas o deprimidas, y si también el paciente pues presenta parálisis, entonces esos son criterios de sí o sí trasladar a un centro de trauma, al centro de trauma más cercano. Ahora, si tampoco cumple estos criterios, pues entonces continuamos evaluando el mecanismo de lesión y la evidencia de impacto de de alta energía, que sería la etapa 3. Entonces aquí en la etapa 3 vemos tres parámetros: si son caídas, si son colisiones vehiculares de alto riesgo o si es automóvil versus peatón ciclista arrollado, o sea que los hayan atropellado básicamente. Entonces, en las caídas depende si son adultos o si son niños. Los adultos, pues si es más de 20 pies o 6 metros, y en los niños, si es más de 10 pies o 3 metros, entonces estos pacientes deben trasladarse a un centro de trauma. Dependiendo del sistema de trauma, pues no es necesario trasladarlo al centro de trauma de más alto nivel, pero sabemos que nosotros pues no contamos como para elegir, entonces sencillamente se mandan al hospital más cercano. Si hay colisiones vehiculares de alto riesgo y que son las que comúnmente se ven, por ejemplo, intromisión, que es que los pacientes queden pues en el techo del vehículo o en la ventana generalmente. Entonces, eso va a ser un criterio para trasladarlo a un hospital de trauma. También que haya eyección parcial o completa del vehículo, que también sucede muy comúnmente porque las personas pues no usan cinturón de seguridad, entonces salen proyectados de los vehículos. Entonces hay que trasladarlos obviamente a un hospital. Si hay
si existe la muerte de un pasajero en el mismo compartimento, que generalmente pues muere el piloto y queda vivo el copiloto o viceversa. Entonces, ese pues es un criterio también para trasladar al paciente a un centro de trauma. Y si también hay datos telemétricos del vehículo, pues consistentes con alto riesgo de lesión, o sea, dependiendo de qué tan mal quedó el vehículo al momento del choque. Y pues obviamente si atropellaron a alguien, un automóvil versus peatón o ciclista, que generalmente pues no se tiene respeto por los peatones y por los ciclistas, entonces si fueron atropellados o tuvieron un impacto significativo, un golpe bastante prominente, entonces hay que trasladarlos a un centro de trauma. Y las colisiones en motocicleta, que son súper comunes, entonces las colisiones en motocicleta mayores a 20 metros por hora que generalmente pues suceden porque van a exceso de velocidad, entonces estas son sí o sí criterios para que se trasladen a un centro de trauma. Ahora, si no cumple con estos criterios, se evalúan pacientes especiales o consideraciones del sistema. Recuerdan que ayer hablábamos, o la doctora mencionaba los pacientes que eran especiales o que se consideraban especiales, y dentro de estos pues se incluyen obviamente a los adultos mayores y los niños y las mujeres embarazadas. Entonces, los adultos mayores, ¿por qué? Porque después de los 55 años se aumenta el riesgo de muerte. Y también acá vemos o evaluamos la presión sistólica menor de 110 porque como mencionaba anteriormente, puede que sea shock en pacientes mayores de 65 años. Y si son lesiones de bajo impacto, como por ejemplo caídas de propia altura, porque pueden resultar en una lesión severa. Recordemos que los ancianos pues tienen inestabilidad postural, más de 65 años pues cuentan con inestabilidad postural, lo que ocasiona pues que sufran bastantes caídas y por lo tanto sufren fracturas a veces y no sabemos qué tan graves son. Entonces, si hay, solo con el simple hecho de que haya una caída de propia altura y que ya esté anciano, pues hay que trasladarlo al hospital. Los niños, pues, preferentemente se hace un triaje en el centro de trauma que tenga capacidades pediátricas. En pacientes que estén utilizando anticoagulantes o trastornos de la coagulación, esto pues ya sabemos, ¿no? Que si los pacientes tienen uso de anticoagulantes o que tengan trastornos de la coagulación, entonces hay un mayor riesgo de que haya sangrado, o de que aumente el sangrado, entonces va a tener más probabilidad de que se agraven sus lesiones. Entonces, estos tienen probabilidad de deteriorarse rápidamente y por eso son uno de los criterios para trasladarse a un centro de trauma u hospital cercano. Ahora, las quemaduras igual es una consideración especial. Si la quemadura no tiene mecanismo de trauma y solo es la quemadura en sí, entonces se lleva a un centro de quemados. Pero si hay quemadura y además de eso hay trauma, o sea que es combinada, entonces se lleva un triaje a centro de trauma, porque también tenía trauma. El embarazo, pues mayor a 20 semanas, o si el paramédico considera que es necesario que se traslade hacia, pues, el hospital. Entonces, y acá se deben transportar de acuerdo al protocolo. Y si hay duda respecto a si se traslada o no al paciente, entonces siempre se debe trasladar. Si hay duda y no se sabe qué tiene, mejor trasladarlo. Bien, entonces esa era la fase prehospitalaria. Ahora la fase hospitalaria. Como les mencionaba antes, la fase prehospitalaria pues generalmente no la controlamos nosotros y se menciona que debería de haber el mejor manejo posible para trasladar un paciente prehospitalario a la fase hospitalaria, o sea que debería de haber un líder de equipo que avise que hay un herido y que lo van a llevar al hospital. Em, Nosotros realmente creo que no contamos con eso, pero pues eso sería lo ideal. Entonces, el manejo inicial del trauma, este tiene que tener un examen clínico rápido, porque como ya he dicho varias veces, el tiempo es muy importante. Entonces, aunque sea rápido, debe ser un examen bien realizado. Entonces, esto lo vamos a utilizar con la mnemotecnia del ABCDE, porque es el manejo inicial del trauma. Van a ver que esto es bien importante, está muy bien descrito. Entonces, las vamos a ir viendo una a una. Pero para que sepamos qué significan esas siglas, empezamos pues con A, que es de airway o protección de las vías respiratorias y muy importante también de la columna cervical. B de breathing o respiración. C de circulación. D de disability o incapacidad o estado neurológico, que acá es donde vamos a utilizar nuevamente la escala de Glasgow. Y la E es de exposure o exposición y control ambiental.
Entonces, acá es para que cuando Doctora, revisen solo esa es revisión primaria. ah, Eso es revisión primaria, porque acuérdese de la fase de preparación que está prehospitalaria, hospitalaria, el triage. Sí, esto se llama revisión primaria. okey, doctora. Vale. Entonces, bueno, de la revisión primaria continuamos con, eh, describiendo cada una, ¿no? Entonces, en la vía aérea, pues acá lo que vamos a hacer es revisar las cavidades, ambas cavidades, oral y nasal. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga objetos extraños que puedan obstruir estas vías, ¿no? Entonces, después de esto se va a suministrar oxígeno, dependiendo del caso, porque puede llegar a alto flujo e intubar si es necesario. Acá menciona, por ejemplo, que cuando la escala de Glasgow, la puntuación es 8, entonces usualmente a esos pacientes ya se les tiene que intubar. Y es muy importante que se mantenga la inmovilización, perdón, de la columna cervical. ¿Por qué? Porque no sabemos si hay o no lesión de la columna cervical, entonces mejor prevenir. Entonces siempre se debe mantener inmovilizada la columna cervical hasta que se demuestre que no hay lesión a ese nivel. Entonces ahí se puede quitar. Ahora, un dato bien importante y es que a pesar de que la vía aérea esté despejada, no significa que haya una adecuada ventilación. Por eso la ventilación pues tiene su propia forma de manejo. Entonces es la siguiente, la respiración o ventilación. Esta la vamos a hacer ¿cómo? Pues con la inspección del tórax. ¿Por qué? Porque vamos a valorar la simetría, si hay buena expansibilidad torácica, el movimiento que haya también y también tenemos que auscultar los campos pulmonares porque, por ejemplo, puede ser que el murmullo vesicular esté abolido, entonces va a ser que hay un hemotórax o un neumotórax. Entonces, que son de hecho las causas más frecuentes por las que haya compromiso de la ventilación en estos casos. Y pues la palpación debe realizarse con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque son pacientes que están politraumatizados, entonces tienen un trauma generalmente y no queremos hacerles daño, más daño del que ya tienen. Si hay crepitación palpable, pues se puede sugerir que hay neumotórax o que hay fracturas de costillas. Y usualmente si hay fracturas de costillas, pues el tórax va a estar inestable. Entonces, eso con la respiración y la ventilación. La tercera letra de la mnemotecnia, que era la C, circulación con control de hemorragia. Sabemos que los pacientes usualmente cuando tienen un trauma abierto, cerrado, dependiendo, pueden perder mucha sangre, pueden tener hemorragia, entonces esto debe ser valorado. Entonces, dependiendo del origen de la hemorragia, va a ser mandatorio realizar una buena valoración física. Por ejemplo, si es una hemorragia externa grave, se va a realizar una compresión directa, evitando pues que se pierda demasiado flujo sanguíneo. Mencionaba que el uso de los torniquetes, pues, aunque es bastante común, no es muy recomendado porque puede ser que exista hipoxia de los tejidos posteriormente, entonces estos se dañen. Entonces es mejor hacer compresión directa de la herida para que no se pierda volumen sanguíneo. Entonces, la valoración física va a comprender nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque si el paciente está perdiendo el nivel de conciencia, puede ser indicativo de shock. Hay que ver pulsos centrales y periféricos, igual, porque dependiendo de si hay o no pulsos, si no hay, pues significa que está perdiendo una importante cantidad sanguínea, del volumen sanguíneo. También hay que evaluar el llenado capilar en la punta de los dedos, viendo en cuánto tiempo pues se ponen rosaditos de nuevo y también la presión arterial. Sabemos que ya lo mencionábamos en el manejo prehospitalario, bueno, que este también es prehospitalario, pero ya lo mencionábamos que si es menor de 120 en los ancianos, menor de 110 en ancianos y menor de 90, usualmente pues sería indicativo de shock. Y pues, para el manejo de la bolemia y su reposición, hay que asegurar al menos 2 accesos intravenosos de gran calibre. ¿Por qué? Porque ahí va a ser donde nosotros le suplementemos pues los líquidos necesarios al paciente
para que mantenga su volumen sanguíneo. Entonces, si la vía periférica es insuficiente, o sea, no podemos, o por alguna razón el trauma está traumatizado de las extremidades y no podemos tener los accesos intravenosos de gran calibre, entonces lo que se hace es colocar un catéter venoso central, pero sí o sí se tiene que asegurar que hayan accesos para reponer los líquidos y manejar la volemia correctamente, porque si no, pues el paciente va a ser más difícil de tratar y de reponer lo que está perdiendo. Entonces, básicamente perderíamos a los pacientes por shock. Y luego tenemos el déficit neurológico. Este va a comprender un examen físico neurológico no tan extenso como el que solemos hacer a todos los pacientes, sino más bien rápido y enfocado en determinar posibles lesiones. Entonces se va a valorar la reactividad y el diámetro pupilar, también la escala de coma de Glasgow, que la he mencionado bastante, y junto a un posible déficit neurológico focal, por ejemplo, con debilidad de atonía muscular. Y esta valoración se debe realizar antes de que el paciente se le administre cualquier analgésico, sedante o paralítico. Entonces, aquí está la escala de Glasgow, solo para que la recordemos rapidito. Recordemos que se divide en tres fases, pues ocular, verbal y motora. La ocular va a constar de 4 puntos. Cuatro puntos si la respuesta ocular es espontánea, o sea, si ustedes les hablan y abren los ojos. 3 puntos si es al... No, 4 puntos es espontánea si ustedes llegan y abren los ojos. 3 puntos si es a la orden verbal. 2 puntos si es ya al estímulo doloroso. Y 1 punto si el paciente sencillamente no responde a ningún estímulo y no abre los ojos. Verbal, en la escala verbal, pues tiene 5 puntos si el paciente está orientado, o sea, responde muy bien a las preguntas, como las que les decía al inicio. 4 puntos si el paciente está confuso, no sabe dónde está, no responde correctamente. 3 puntos si el paciente tiene un lenguaje inapropiado. ¿Qué es eso? Pues es que nosotros le preguntamos que si dónde está y sale con otra cosa totalmente diferente a la respuesta. Entonces eso le otorgaría 3 puntos. 2 puntos si es un lenguaje incomprensible, si solo balbucea, y 1 punto si sencillamente no responde. Para la parte motora, evaluar la parte motora, pues 6 si obedece orden, hace lo que nosotros le decimos. 5 si al estímulo doloroso pues lo localiza. 4 si hay retirada del dolor. 3 si tenemos una flexión anormal. 2 puntos si tenemos una extensión anormal y 1 punto nuevamente pues si no responde. Entonces eso nos va a dar el puntaje requerido que para ver si pues en todo caso se intuba, para ver cómo está el estado de conciencia. Y la última, en el ABCD, es exponer o desvestir completamente al paciente. ¿Por qué? Porque se debe desnudar completamente al paciente, pero con cuidado pues de no generar o agravar la hipotermia si es que el paciente la tiene. Entonces de esta forma se va a valorar secundariamente todos los pliegues de la piel, lesiones que no se veían con la ropa puesta, puede ser que haya equimosis, entonces, o hematomas, entonces lo vamos a ver solamente si se desviste al paciente. En espalda, axilas, región perineal, porque puede ocurrir en pacientes obesos, el obviar, por ejemplo, o pasar por alto que lesiones que sean significativas y que no se vean fácilmente, o lesiones penetrantes o signos de estas, como los que les acabo de mencionar. Cuando ya se finaliza la inspección correspondiente, se debe cubrir al paciente con mantas que hayan sido previamente calentadas, porque así se preserva el calor corporal y pues evita el riesgo de hipotermia. Ahora, así, continuamos con los anexos de la revisión primaria con la reanimación. Entonces, estos básicamente van a ser estudios o exámenes que se les tienen que hacer al paciente. Entonces, obviamente tenemos que hacer un monitoreo electrocardiográfico, sí o sí, ¿verdad? Porque puede ser que el corazón haya salido dañado o lesionado, pues, haya tenido una contusión. Entonces, si tenemos, por ejemplo, arritmias con una fibrilación auricular, si hay contracciones ventriculares prematuras en el electro o cambios importantes en el segmento ST, entonces eso puede indicar que hay una contusión cardíaca, perdón.
Si hay actividad eléctrica sin pulso, pues puede ser que el paciente tenga un taponamiento cardíaco secundario a una lesión, tenga un neumotórax a tensión o haya hipovolemia. Entonces, si no hay actividad eléctrica, hipovolemia, taponamiento cardíaco o un neumotórax. Si el paciente está bradicárdico, tiene una conducción aberrante y contracciones prematuras, puede ser que sea hipoxia o que haya hipoperfusión. Por lo mismo, porque estábamos perdiendo bastante volumen sanguíneo. Hay que mantener, obviamente, monitorear la oximetría de pulso para ver la saturación de oxígeno, igual la frecuencia cardíaca, evaluar la frecuencia respiratoria para saber la taquipnea y la hipopnea, que si recuerdan, en el manejo prehospitalario, en aquel cuadro del TRASH, estaba ahí igual la frecuencia respiratoria. Capnografía y medición de los gases arteriales. También hay que colocar de ser necesario sonda vesical o sonda nasogástrica y realizar exámenes radiológicos y estudios diagnósticos, que más adelante vamos a verlos como más detallados. Ahora, pasamos a la revisión Los separa. únicos exámenes radiológicos, doctora, que se hacen ahí es la rayos X de tórax y la rayos X de pelvis. Y el único otro método diagnóstico es el ultrasonido FAST o el lavado peritoneal diagnóstico. Eso es lo único. De ahí nada más. Todo lo demás es anexo de revisión secundaria. En la Perfecto. revisión secundaria, muy rápidamente, es el examen físico completo, ¿verdad? Ujú. Ok, bueno, entonces continuamos. La revisión secundaria, ahí está. Es la evaluación de cabeza a pies del paciente traumatizado, o sea, examen físico completo y se reevalúan todos los signos vitales de nuevo. Entonces, toda evaluación médica completa incluye una historia del mecanismo de lesión. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? De nuevo, una mnemotecnia. Esta es amplia para la evaluación de la historia clínica inicial en los pacientes traumatizados. Entonces, como es rápido, entonces hay que ver las alergias. Generalmente, cabe destacar que generalmente los pacientes no están como, no dispuestos, sino no están en condiciones de responder estas preguntas, entonces por eso es corta y si no, pues se realiza a los familiares que están acompañándolos si es que tiene. Entonces hay que preguntar por alergias, si utilizan medicamentos, si hay patologías anteriores o pues en el caso que sean pacientes embarazadas, la libación y la última comida y el ambiente relacionado con la lesión o los eventos que ocurrieron. Es como que cuenten la historia de lo que pasó. Entonces, esa es la mnemotecnia que se utiliza. Y eso básicamente es la revisión secundaria. Entonces, ya pasamos al trauma abdominal como tal. Entonces, este se va a definir cuando el compartimento anatómico abdominal sufre la acción violenta de agentes, de cualquier agente que pueda producir lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen pues la cavidad abdominal. Entonces, esos elementos puede ser solo la pared o el contenido abdominal, o puede ser que esté involucrada la pared y el contenido abdominal. Entonces lo vamos a dividir en dos grupos, el trauma cerrado no penetrante y el trauma abierto o penetrante. Nosotros hoy vamos a hablar del trauma abierto penetrante. Entonces, el traumatismo abdominal penetrante se va a producir cuando se reúne una zona reducida, toda la energía y la resistencia de la piel, y esta sobrepasa por una fuerza. Entonces, esta fuerza va a romper y el objeto se va a introducir en el interior del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los traumatismos con armas blancas o con armas de fuego. Entonces, este se va a caracterizar porque hay una herida de entrada y obviamente hay una herida de salida, en la mayoría de los casos, pero no en todos. Y ocurre cuando un objeto externo pues perfora la piel y entra al cuerpo. Entonces, genera una herida y queda el objeto en el tejido o lo atraviesa o sale del cuerpo. Ya vamos a ver que si por ejemplo, las heridas de arma de fuego no salen, pues hacemos rayos X para ver dónde están ubicados. Entonces, cuando hay un trauma abdominal penetrante, se dará un manejo pronóstico diferente de acuerdo al mecanismo por el que se produjo, porque es diferente. Entonces, tenemos una subdivisión igual de las lesiones de un trauma abdominal penetrante. Estas pueden ser por arma blanca o por arma de fuego. Entonces, pueden originarse por empalamientos, por astas de toro, armas blancas o proyectiles de arma de fuego, que son las que vamos a estar hablando hoy.
Y en las últimas, aunque el edificio de entrada es pequeño, puede ser que, o sea, no es como porque el orificio, perdón, de entrada sea pequeño, significa que la lesión es pequeña, porque generalmente incluso migran y pueden ocasionar grandes daños a nivel de los órganos abdominales. Entonces, no es como que hay que dejarse llevar. Entonces, los ingresos por heridas por arma blanca, pues, son mucho más frecuentes que por armas de fuego, porque ya vamos a ver que la clasificación de las armas blancas y generalmente cualquier cosa que se puede insertar en la piel, entonces la van a tomar como arma blanca. Pero, sin embargo, las lesiones por arma de fuego van a causar lesiones adicionales en pacientes. Y esto, pues, da la posibilidad de rebotar en estructuras óseas y se crean misiles secundarios. O sea que pueden ocasionar la lesión de la lesión y pueden en ocasiones poner en riesgo la vida del paciente, pues cuando se asocia a un shock hemorrágico. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de las heridas por arma blanca. Entonces, las armas blancas las vamos a dividir en dos tipos, perdón, las que les acabo de decir, típica o atípica. Entonces, las armas blancas típicas, pues son las que conocemos, machete, cuchillo, una bayoneta, que eso es lo común y usualmente pues hay como, el paciente viene macheteado o acuchillado. Pero puede ser que sea típico o que haya encontrado un destornillador, unas tijeras o una Gillette como vemos ahí y era lo que tenían más cercano y pues con eso se realiza la herida. Entonces por eso son típicas o atípicas y dependiendo del tipo de arma que se utilizó, así va a ser la lesión o va a ser el orificio de la lesión. Entonces tenemos acá que hay una clasificación de acuerdo al tipo de herida que haya dependiendo del material con el que se realizó. Entonces, las heridas por arma blanca generalmente atraviesan las estructuras abdominales adyacentes y van a causar un daño al tejido por laceración o corte. Entonces las vamos a clasificar en cuatro grupos. Las heridas punzantes o penetrantes. Punzantes, pues ya sabemos, no es punzón, entonces podríamos decir que es como por ejemplo con un destornillador. Las heridas incisas o cortantes, cuando son con un cuchillo. Heridas contusas o lesión por mecanismo contundente y hay heridas que pueden ser cortopunzantes, que cortan y que también son punzantes. Entonces, ¿cuáles van a ser sus características? Aquí las vamos a resumir básicamente más rápido. Entonces, si son incisas, por ejemplo, la forma va a ser elíptica. Ya vamos a ver una imagen también. Los bordes generalmente son lineales. Esto se ve más en pato, pero tienen cola de entrada profunda, cola de salida superficial. Eso es lo importante, la profundidad que pasan piel, panículo adiposo y vasos superficiales cuando son incisas. Paredes, pues no va a tener. Y la hemorragia generalmente es externa y esto pues es de pato. Ahora, las contusocortantes. Las contusocortantes van a tener, la profundidad llega incluso hasta músculo, en miembros hasta hueso y es de fondo regular. Las paredes son lisas y planas y la hemorragia pues ya es más extensa y es predominantemente externa. Las punzocortantes, pues estas llegan incluso a cavidades y órganos profundos. Las punzocortantes son las que generalmente hay, que es como por ejemplo con el cuchillo. Entonces, estas ya van a ser capaces de lesionar órganos y la hemorragia pues es predominantemente interna. Y por último, las punzantes, como las que les mencionaba del destornillador, esta también puede llegar a cavidades y órganos profundos y en miembros o en cuello pues puede ser que atraviese y haya un orificio de salida y la hemorragia aquí también va a ser interna. Entonces, estas son, miren, con el destornillador pues generalmente la herida es profunda, los bordes no va a ser tan grande, pero es más profunda. Esta que es con tuzo cortante, con un cuchillo, que igual es bastante profunda. Esta que es contusa con un martillo, que estas generalmente no son tan profundas. Y esta no es el mejor ejemplo, pero también podrían ser por arrastre esas heridas. Ahora, las lesiones por arma blanca pues atraviesan estructuras abdominales adyacentes. Como les mencionaba anteriormente, generalmente las punzocortantes y las punzantes son capaces de atravesar las estructuras abdominales. ¿Y cuáles son las que más comúnmente atraviesan?
si nos vamos por orden de porcentaje, lo que más se ve afectado generalmente es el hígado, seguido pues del intestino delgado, un 30%, generalmente también el diafragma y el colon. ¿Por qué? Porque son los que están pues más expuestos, podríamos decir así. Entonces van a tener más riesgo de que sean lesionados. Y ahora pues va a continuar Elías Alto, con la siguiente parte. Ajá. espérese un momentito, doctora. Con las heridas por arma blanca, algo muy importante, aparte de la clasificación, es saber cuándo penetran y cuándo no. Porque de acuerdo a eso, si usted se fijó, hay probabilidades de lesiones, ¿verdad? Ujú, Entonces, idealmente, nosotros contamos con que cuando usted pasa, ¿se acuerdan la clase de peritoneo? Cuando usted pasa el peritoneo, es que ya está dentro de la cavidad abdominal, ¿verdad? ujú. Pero en el caso de las heridas por arma blanca, se toma la aponeurosis o la fascia. Entonces, si la herida atraviesa la fascia, se toma como penetrante. Y este paciente debería de ir a sala de operaciones. ¿A qué? Depende de los signos y síntomas que tenga el paciente. Si el paciente está estable, no tiene tanto dolor, no tiene irritación peritoneal, pero atraviesa la fascia, entonces podríamos ir a meter solo la cámara para ir a ver si realmente hay lesión o no. O si el paciente tiene, como dicen ustedes, un abdomen en tabla con rigidez muscular involuntaria o que tenga signos de irritación peritoneal, entonces ese paciente definitivamente no va para la laparoscopía, ¿verdad? Sino que va para una laparotomía exploradora. Entonces, cada vez que le llegue un paciente con una herida por arma blanca, lo importante es explorar la herida para ver hasta qué capa llegó esa abertura. Si ustedes ven que atraviesa fascia, automáticamente sabemos de que tiene que ir a sala de operaciones. Entonces, no es de que solo porque ustedes vean una herida en la piel, ya va a quirófano, sino que hay que explorar la herida para poder estar seguro de quién es candidato para ir a quirófano y quién no. Hoy sí, doctora. Gracias, doctora. Ahora sí va a continuar Elías. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan muy bien. Fuerte y claro, Elías. Ok, bueno, ahora vamos a hablar acerca, bueno, de las heridas que van a ser provocadas por armas de fuego. Estas heridas que son provocadas por armas de fuego, pues tienen ciertas características como tal que van a ser muy importantes para que nosotros podamos, pues, ver realmente o definir si puede llegar a haber un daño, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Entonces, aquí pues creo que, bueno, el autor en esta parte de la bala, ¿verdad? Va a ser, y además de la zona de la colisión, que esta va a ir dependiente de estos factores que mencionaba, ¿verdad? Que van a intervenir en el comportamiento de la bala durante su recorrido, así como las alteraciones que van a haber en las acciones sobre los tejidos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a considerar pues el perfil, la estabilidad, el poder de expansión o fragmentación, la presencia de impactos secundarios, la velocidad, que este es el factor más importante porque este nos ayuda a determinar la trayectoria y el posible daño tisular que va a haber. Y además, pues la distancia, que también es muy importante entre el arma y el cuerpo. Porque, que entonces, bueno, hablando del perfil, esta es la referencia pues que vamos a tener de la dimensión inaugural de la bala y la modificación que va a haber en el instante de la colisión. Entonces, esto tiene que ver muchas veces también con la parte de la morfología, por así decirlo, de la bala, que es muy importante porque hay balas que están diseñadas para realizar un tipo de daño mucho mayor, mucho más grande, ¿verdad? Entonces, eso es tomar en consideración, tanto del hecho de que hablar acerca de la penetración como tal que pueden llegar a tener. Luego de la estabilidad, pues aquí esta es si la bala va a adquirir un ángulo diferente en el interior del cuerpo al que poseía en el momento en el que se introdujo en él. Entonces, podemos hablar aquí acerca de las desviaciones, más que las migraciones, porque aquí pues, donde vemos este cambio de dirección. También el poder de expansión y fragmentación, pues aquí se habla si la bala se parte con el fin de crear fragmentos, o sea, si esta tiene este diseño, lo que hablaba anteriormente también de parte de la morfología de la misma.
que pues obviamente van a tener ciertas características que se van a afectar más, y pues creo que esto tipo de balas, o cuando una bala se fragmenta, o cuando el tipo de munición que se utilice, por ejemplo en las escopetas, que lo que decía ahí la doctora mencionaba, que eso es, o sea, lo peligroso, por así decirlo, de las escopetas es que los perdigones que utilizan, los milímetros que tiene, muchas veces suelen tener el mismo de balas pequeñas que tienen bastante poder de penetración. Entonces, estas, pues, dependiendo la distancia que se tenga y la configuración del cartucho como tal, pues va a tener un nivel de penetración más alto, al mismo tiempo de que va a ser un daño mucho mayor, y que muchas veces puede estar incluso, o sea, el daño bien generalizado, por así decirlo. En este caso, si hablamos del abdomen, entonces es como va a abarcar muchas áreas, no solo una en específico, como si fuera una bala que tiene un poder de penetración alto, que va a tener una cavitación. Bueno, más adelante vamos a ver eso. Y después, bueno, la velocidad, les había dicho ya, pues el más importante, porque nos ayuda a determinar esta trayectoria y el daño que puede ocasionar, y la distancia entre el arma y el cuerpo. Esta por dos cosas. En el caso, ya expliqué una, que es la de los cartuchos, los de las escopetas, y la otra es que, pues, obviamente el aire va a funcionar aquí como un sistema de resistencia, pues como tal. Entonces las balas, la velocidad, la distancia que puede recorrer la misma, pues va a ir disminuyendo con la resistencia al viento. Entonces no es lo mismo un disparo cercano que de mayor distancia entre las personas y el arma. Siguiente, Judy, por favor. Entonces, ahora, pues las heridas de armas de fuego. Aquí, en este tipo de heridas de armas de fuego, pues las entradas, la característica es que tenga una herida con una forma ovalada o redonda, que va a variar según la trayectoria de la entrada. Entonces, mientras que cuando nosotros tengamos una herida de salida, pues es frecuente que esta herida pueda ser estrellada. Y como tal, los orificios de entrada, pues va a tener las características que ya hemos visto, el orificio propiamente dicho, el anillo de enjugamiento, el anillo de contusión, el tatuaje, dependiendo de la distancia, ¿no? El trayecto, que aquí pues una cosa pues que hay que considerar es el hecho de que puede ser que cuando se realiza el disparo, ¿verdad?, la persona, que puede haber tanto una desviación, que esto es porque rebota en aquellas estructuras dentro del cuerpo, porque un disparo por rebote también se puede dar, que este es aquel que se va a dar en una estructura y va a rebotar. Entonces ya hay una deformación de la bala, entonces la superficie que va a dañar puede ser mayor, porque ya no viene, por así decirlo, pequeña, sino que ya viene con esa deformación. Entonces, y en el caso de la desviación, entonces como tal es dentro del cuerpo. Las estructuras óseas o las que tienen mayor densidad, pues pueden hacer que esta se desvíe. Y también tenemos otro caso, que es la migración, que aquí es pues ese movimiento pasivo que va a haber a través del sistema vascular, que es donde se va a mover esta bala. Y pues el orificio de salida. Y bueno, el siguiente aquí, pues entonces, aquí cuando la bala choca en un tejido, el daño producido pues va a depender de tres procesos. El proceso de corte, que es el causado por el camino de la bala en los tejidos. El efecto de cavitación, que este es bien importante, que se produce cuando la bala en movimiento choca con el cuerpo humano. Y más adelante tengo una imagen de eso, vamos a ver, y la onda de choque. Entonces, dale la próxima. Y aquí pues estamos hablando de la cavitación, que como tal, pues la cavitación, a veces se habla dependiendo si es un arma de fuego de alta energía o alta velocidad o baja, que pues algunas va a dar una cavitación temporal o permanente. En esta imagen podemos ver pues que la cavitación que está lo más adyacente a la bala es aquella cavitación que es permanente, y la que es temporal es porque la fuerza, el instante de la colisión, los tejidos se van a alargar y luego pues se van a recuperar su forma por el mismo tejido elástico. Usualmente el movimiento del proyectil es oscilante, es así como va rotando sobre su mismo eje, va rotando. Entonces,
Estas cavitaciones pueden ser muy grandes o muy pequeñas, ambas, depende de el tipo de proyectil, que es lo que usted está dando. Entonces, realmente eso es lo que a nosotros nos interesa, la cavitación, o sea, la lesión. ¿Cuántos proyectiles fueron? Usted no va a ir a sacar proyectiles, eso no le interesa. Lo que le interesa es qué lesión y sospechar estas cavitaciones, tanto las temporales como las permanentes, en los pacientes. Sí, entonces, bueno, y agregado a lo que decía yo anteriormente, pues depende si aquí estamos hablando de armas de media energía o alta energía, pues el principio de la capacidad de penetración, ya que pues hay armas que como podemos ver aquí, los calibres más pequeños que tienen tanto una entrada de un orificio de entrada pequeño, que también tiene un orificio de entrada grande, pero no necesariamente implica que no va a hacer daño, si al contrario, o sea, el daño aquí se abarca múltiple, o sea, atraviesa el cuerpo completamente porque tiene una capacidad de penetración más alta, ya que son armas de alta energía, que usualmente pues van a tener velocidades mayores de 600 metros por segundo. En cambio, pues tenemos, por ejemplo, los calibres que son más grandes, que obviamente el peso de la bala, la cantidad de pólvora es insuficiente para darle mayor velocidad muchas veces, dependiendo si es una munición especial, pues se va a tener aquí armas de media energía, donde se van a tener un promedio de velocidades de 300 metros por segundo, pero que normalmente pues, se puede definir entre arriba de 600 de alta energía y abajo de 600 de media energía. Pero importante, por ejemplo, si nosotros vemos acá del orificio de entrada, pues bueno, yo la verdad es que desconozco realmente cómo si en cirugía la doctora pues nos puede explicar aquí, pero es que normalmente estas balas, o sea, según lo que habíamos aprendido en una clase anterior en patología específicamente, es que, por ejemplo, el punto 45 es una bala que hace mucho daño, pero que es una bala que tiene poca capacidad de penetración. Entonces, esta pues va a Ahí ocasionar. depende de las estructuras que atraviese, doctor, porque como usted mismo dijo, el proyectil puede chocar y esto depende de la densidad de las estructuras que atraviesa. Entonces, por ejemplo, en una persona que es obesa, puede ser una .45, si usted se fija, hace un gran orificio, pero la densidad de la grasa es como una fuente de desaceleración del proyectil. Por eso es de que dicen de que los obesos son, a prueba de balas son bulletproof, porque eso produce desaceleración. Igual cuando impacta en estructuras óseas, ahí sí usualmente lo que hacen es rebotar, pierden energía y rebotan hacia otra dirección. Ok, gracias, doctora. Bueno, la siguiente, pasarte las dos porque ya expliqué lo de las velocidades. Aquí no, déjala ahí, sí está importante. Bueno, aquí hablaba algo de la cavidad temporal, que en las armas de media energía, pues que son las pistolas y rifles, tienen aquellos proyectiles que tienen una velocidad menos de 600 metros por segundo, y que aquí en este caso el promedio pues es de 300, pues habla de que la cavidad temporal suele ser de 3 a 5 veces el calibre del proyectil. Ya que pues aquí las ondas de choque viajan precediendo a la bala y a los lados y permanece unos microsegundos y pues no provoca lesiones profundas a baja velocidad, pero como eso fue la doctora, pues es dependiente del lugar donde se dé la estructura como tal de la persona. Ahora la otra, y aquí pues en este caso pues que el nivel de penetración es más alto, pues en este caso la caída temporal que va a ser creada en armas de alta energía, aquellos con proyectiles que tienen una velocidad mayor de 600 metros por segundo, pues es que la cavidad temporal que se va a crear en este tipo de armas es de 25 o más veces el calibre de la bala. Aunque obviamente hay que considerar que el hecho que las balas siempre son más pequeñas, esas son más pequeñas, pero igualmente la capacidad de penetración que tienen son súper grandes porque llevan una mayor energía. Y esta pues que va a viajar por los tejidos, la onda de choque viaja por los tejidos, acercándolo o aplastando músculos, nervios, vasos sanguíneos, órganos situados próximos al trayecto del proyectil. Entonces suelen ser bien
realizar bastante daño. Y aquí pues tenemos una determinación de heridas de bala de bajo o alto riesgo. Aquí la localización de la herida, pues tenemos las variables, bajo riesgo y alto riesgo. En escenarios civiles de bajo riesgo, en escenarios militares de alto riesgo, ya que en escenarios civiles obviamente se suele utilizar munición normalmente, ¿verdad? Aunque aquí vemos muchas veces que en civil pues andan armas de... incluso las fuerzas policiales nuestras no es que usan armas de acuerdo al entorno en el que ellos están, sino que usan armas que usan los militares normalmente. El tiempo de tratamiento es menos de 1 hora en las de bajo riesgo y más de 6 horas en las de alto riesgo. El arma utilizada en las de bajo riesgo son pistolas y en las de alto riesgo son rifles militares de caza o escopetas. El recorrido del proyectil normalmente en bajo riesgo suele ser de línea recta. Las heridas de entrada y salida se encuentran en un mismo nivel, mientras que las de alto riesgo son heridas de salida y entrada a diferentes niveles y hay una ausencia en el orificio de salida. En el tamaño del orificio de la salida, pues de bajo riesgo suele ser pequeño y alto riesgo grande. Los órganos afectados en bajo riesgo es piel y músculo, mientras que en alto riesgo van a ser los órganos sólidos, la médula espinal, el sistema nervioso central y puede haber lesiones vasculares. Y la afectación en los huesos, pues cuando es de bajo riesgo, va a ser ninguna o pocas tías como tal. Y en el caso de alto riesgo va a haber muchas tías. La fragmentación de los proyectiles de bajo riesgo va a ser poca y en alto riesgo mucha. Igualmente en la afectación de los huesos, esos mismos, pues, dependiendo, en este caso que hay muchas astillas, entonces estas también pueden ser como, por así decirlo, mini proyectiles que se van a hacer también porque estos van a salir también. Luego, número de proyectiles, perdón, normalmente en un escenario civil puede ser de bajo riesgo. Aquí dice 1, ¿verdad? Pero sabemos que no necesariamente es así aquí. Y de alto riesgo, pero es que esta es la clasificación. De alto riesgo, pues van a ser varios. Y luego de eso, tenemos que, pues, aquí en este caso, allá Judith mencionó cuáles eran las frecuentes en las heridas de armas blancas. Aquí, pues, las heridas por arma de fuego frecuentemente van a lesionar el intestino delgado, un 50%, el colon en un 40%, el hígado en un 30%, aquellas estructuras vasculares abdominales en un 25%. Y pues, bueno, estoy hablando de todo como tal del trauma, pues la clínica, pues vamos a hablar acerca de los signos de irritación peritoneal, que estos van a referir a la inflamación del revestimiento interno de la cavidad abdominal y que van a ser los indicativos para la lesión intraabdominal, el dolor abdominal, la defensa abdominal, la inhibición de la tos, náuseas y vómitos, distensión abdominal, taquipnea, anorexia, hiperexia, que bueno, esto ayer lo hablaban también, no, ayer, antier, lo vimos en clase. Signos de sangrado digestivo, pues estas que van a requerir aquí atención inmediata, ya que la intensidad y las manifestaciones van a depender de la ubicación y la gravedad de la lesión. Y podemos llegar a tener hematemesis, melena, hematoquesia, colia, hipotensión, mareo y debilidad, palidez cutánea y confusión mental y hematoma abdominal, que son aquellas cosas que nosotros vamos a considerar que rápidamente, dice, porque va a requerir una atención médica inmediata. Y aquí pues en la escala de choque, aquí estamos viendo este cuadro pues, de la ATLS, de la estimación de las pérdidas de acuerdo a la evaluación del estado de choque. Aquí tenemos 4 clases, tenemos parámetros de pérdida sanguínea, el pulso, la presión arterial, presión de pulso, la frecuencia respiratoria, también tenemos el estado mental, pérdida sanguínea, volumen sanguíneo y reemplazo de líquido. ¿Cuál es lo más recomendable en ese caso? En el caso 1 vamos a tener una pérdida sanguínea de 750 ml, alrededor del 15% del volumen sanguíneo. Vamos a tener en la clase 2 de 750 a 1500 ml, que representa alrededor del 15 al 30% del volumen sanguíneo. En la clase 3 de 1500 a 2000 ml, que representa el 30-40% del volumen sanguíneo. Y la clase 4 arriba de 2000 ml, que va a representar, bueno, mayor del 40% del volumen sanguíneo. En este caso el pulso, pues en la clase 1 vamos a ver que estaba menor de 100. En la clase 2 está de 100 a 120, eventualmente va subiendo como este mecanismo de compensación que va a ir haciendo. En la clase 3, pues 120 a 140 y en la clase 4 arriba de 100
40. Y aquí, bueno, pues, bueno, ya había dicho sí, que va a ser ese esfuerzo, va a ser como está compensando, intentar conservar el gasto cardíaco. La presión arterial en un principio en la clase, bueno, en la clase 1 y en la clase 2 va a estar normal, luego se va a ver disminuida en la clase 3 y 4. La presión de pulso va a estar normal en clase 1, clase 3, 2, 3 y 4 va a estar disminuida. Y la frecuencia respiratoria, esta va a estar de 14 a 20, normal primero en la clase 1, luego va a estar en la clase 2, 3 y 4, va a ir aumentando eventualmente en la clase 2 de 20 a 30, en la 3 de 30 a 40 y en la clase 4 arriba de 40. El estado mental, pues presenta ansiedad en la clase 1, clase 2, en la clase 3 ansiedad más la confusión y en la clase 4 pues la confusión con la letargia. Y el reemplazo de líquidos que se recomienda, pues en el caso de la clase 1 son los cristaloides, igual que en la clase 2, y de la clase 3 en adelante, pues es consideración de los cristaloides más los paquetes globulares. Y pues bueno, aquí de la lesión de los órganos sólidos, pues lesiones en el hígado, el vaso, el riñón, que pueden causar shock o inestabilidad, evidencia de hemorragia, que esto, pues bueno, en los métodos luego que vamos a ver acerca de métodos diagnósticos, que algo que, bueno, ayer miré, que estuve en turno y que me imagino yo que es como lo que siempre hacen, no entiendo todavía, ¿verdad? Pero es el FAST que utilizan, que todo paciente que llega, cuando lo pasan a trauma y está ahí y el médico pues va a revisar a través de eso, porque va a estar buscando normalmente pues si hay una lesión hígado, vaso, riñón y otras zonas específicas, ¿va? También las lesiones esplénicas, que con frecuencia los pacientes van a tener dolor abdominal y a veces se va a irradiar a hombro. Y pues y va a haber sensibilización. Entonces aquí tenemos también una clasificación. Esta clasificación de las lesiones de órganos sólidos, de todas estas clasificaciones son de la American Association for Surgery of Trauma, que es la AST, que esas pues ahí las podemos encontrar en internet y salen todas. Y hay de todo, hay un montón de órganos ahí que tienen esa clasificación. Entonces, aquí pues también, no sé si los menciono cada una, doctora. No es necesario que las lea todas, doctor, porque eso no se lo va a aprender, pero sí que sepan de qué están las lesiones. Si ustedes se fijan, la lesión hepática tiene 6 grados. Esto nos va a servir mucho para mañana que se vea trauma abdominal cerrado, porque de acuerdo a cada grado nosotros podríamos darle manejo conservador o no operatorio o manejo quirúrgico. En el caso de las lesiones penetrantes por arma de fuego, todos son llevados a sala de operaciones. Y en el caso de las lesiones por arma blanca, pues ya les dije, los que atraviesan la fascia. Avance, doctor. Ok. Bueno, la otra, Judith, que teníamos varias salas, entonces vamos a ir... que estas igual, bueno, aquí en este caso, hablando ya de la lesión de las vísceras huecas, pues son aquellas en las cuales pues se van a dañar órganos que van a poseer una luz interna, como el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y en algunas ocasiones pues también la vejiga urinaria. Estas se van a caracterizar por signos y síntomas en combinación de hemorragia y la contaminación peritoneal. Y bueno, que hay una imagen, se miraban las lesiones que de acuerdo a la clasificación que teníamos de los grados, entonces ahí pueden ver cómo se ve. O sea, aquella clasificación, aquí podemos verla. Siguiente. Y pues las lesiones en el estómago, pues, se van a ver con dolor intenso en epigastrio, vómitos con contenido sanguinolento y extensión abdominal rápida. El caso de las lesiones en intestino delgado, aquí pues habrá dolor abdominal difuso, distensión abdominal que va a ser progresiva y vómitos biliosos o fecaloides. Usualmente, doctor, está un poquito difícil de que nosotros esperemos los vómitos biliosos o fecaloideos en un paciente con una herida penetrante, porque lo que van a llegar es con dolor abdominal e hipotensión. Entonces,
casi nunca vamos a esperar a que tengan distensión abdominal, ¿verdad? Y como les decía en la clase 1, donde estábamos viendo los órganos peritoneales y retroperitoneales, los únicos que se nos podían pasar desapercibidos eran los que eran mitad y mitad, ¿verdad? Que era colon ascendente y colon descendente. Que en esto sí, si se nos ha pasado una lesión desapercibida, probablemente nos va a producir distensión abdominal tardía y nos va a dar sintomatología tardía. Pero pues las lesiones se sospechan de acuerdo al trayecto y por estadística, como ustedes ya lo habían dicho, de acuerdo a cuál ha sido el mecanismo, ¿verdad? Dele otro. Pásele. La que sigue. Sí, aquí también teníamos otra La escala. que sigue. Dale, La la que otra. sigue. Bueno, La esto que es sigue. igual, ¿verdad? Esta sería aplicamos lo mismo que en el anterior. Y pues Sí. aquí los estudios, pues aquí los estudios que se va a pedir a estos pacientes, se puede hacer hemograma, química, amilasa, glicemia, la creatinina sérica, gasometría arterial, ecocardiograma y signos vitales. Y pues bueno, y ahora de los imágenes de estudio, las radiografías, pues que están en este caso, pues en las series de armas de fuego nos van a ayudar, como yo también mencioné anteriormente, pues a determinar la trayectoria de las balas y a ubicar el proyectil si no hay salida. El proyectil Eso es puede... importantísimo. Eso es importantísimo. A ver, cuando ustedes reciben un paciente herido por proyectil de arma de fuego, ustedes no van pensando de que uno de los orificios es de entrada y el otro es de salida. Usted lo único que sabe es que tiene 6 orificios, ¿sí? Que los 6 pueden ser de entrada o pueden ser 3 de entrada, 3 de salida o pueden ser 4 de entrada y que los demás proyectiles estén en algún lugar de ese cuerpo, ¿verdad? Entonces ustedes lo único que tienen que contar son los orificios. Ahora, idealmente ustedes deberían de tomar una rayos X AP y lateral. ¿Por qué? Porque usted lo que necesita es imaginarse como en 3D ese cuerpo para poder usted sospechar las lesiones. Y estos orificios usted debería de marcarlos. Hay unos marcadores en rayos X, si no, pues son como del tamaño de las monedas de 20 centavos, entonces se les pega en los orificios y como están marcados, esos nos sirven como marcadores para que nosotros podamos sospechar trayectos. Esto es por lo mismo de que el proyectil es errático y usted no sabe hacia dónde se fue. Usted puede ver el orificio en el tórax y probablemente el proyectil esté en el abdomen o viceversa, ¿verdad? Usted puede ver un proyectil, un orificio que esté en abdomen y que haya atravesado la línea media y que haya atravesado tórax. Entonces, eso no es que no nos va a hacer que no operemos al paciente. Eso lo que va a hacer es facilitarnos al momento de estar en quirófano para que no tengamos lesiones desapercibidas. Dele. Ok, sí. Sí, ahí lo que iba a mencionar yo justo del marcador, que decía que eran marcadores radiopacos, que era para hacer eso, que se mirara ahí, pues uno puede contrastar. Porque si solo mira la radiografía, entonces no puede imaginarse pues los trayectos, ¿verdad? Entonces, y eso era porque el proyectil puede ingresar al cuerpo por un área distinta al abdomen y sin embargo también lesionarlo. La siguiente. Y aquí, pues, lo que, bueno, anteriormente había mencionado, la evaluación por ecografía focalizada en trauma, FAS, que esta, pues, va a permitir identificar las hemorragias y las lesiones en vísceras huecas y se puede realizar al mismo tiempo que se están realizando otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Mañana va a haber un taller de FAST por los gringos a las 11 de la mañana en el auditorio. ¿Podemos ir entonces? Ya. Sí, tienen que ir. Ok. Uh-huh. Sí, entonces... Perdón. 11, ¿Cómo? sí. A las 11 le digo, perdón, no escuché bien la hora. Sí, a las 11. Ah, ok, gracias.
Bueno, dale la siguiente. Esto también tenemos el pues, lavado peritoneal diagnóstico, que esto va a permitir la identificación de lesiones en víscera hueca. Esto va a ser útil en los pacientes que están hemodinámicamente inestables y que presentan un trauma abdominal penetrante. Y Usualmente este es para trauma abdominal cerrado, el lavado peritoneal diagnóstico. No es para trauma penetrante, porque si usted ya entró, o sea, si ya sabe que es penetrante, volvemos a lo mismo, vamos a sala de operaciones. Y este lo que nos hace es estar seguro, si usted se fija, si tiene sangre o si tiene material fecal, alguna lesión de víscera hueca. Eso sería por el recuento de leucocitos o por las células vegetales. O si tiene aumento de la bilis, ya sabe que tiene una lesión de algún lugar del árbol biliar, ¿verdad? sí, ok. Y pues aquí teníamos una imagen. Y el TAC, pues que se requiere estabilidad hemodinámica del paciente. Esto va a ser útil en las heridas de los flancos posteriores y en las heridas por armas de fuego. Y aquí tenemos también la laparoscopía diagnóstica, que entre las ventajas que esta va a tener, pues que se va a encontrar, encuentra la visualización directa del órgano lesionado y también la factibilidad para realizar las acciones terapéuticas, además de la evidencia, la sospecha indirecta de otra complicación que pueda ser. El Entonces, problema con la laparoscopía diagnóstica, por algo tiene diagnóstica al final, porque es para diagnosticar si penetró o no. Esta la han estado queriendo implementar en trauma, pero específicamente en trauma penetrante es bien difícil porque hay un aumento de las lesiones desapercibidas, o sea, de las lesiones que se nos pueden pasar por alto. Y pues lo último que este paciente quiere es que usted lo lleve a sala de operaciones, lo someta a una injuria quirúrgica y que de remate no encuentre la lesión, ¿verdad? sí, creo que no recuerdo bien porque no pensé que iba a ser, que sería algo de considerar, pero que hablaba de algo, había leído de que eso era como lo que se hacía y cuando tenía una lesión toracoabdominal izquierda, que podría haber, creo que lesiones en el colon que podrían pasar No, desapercibidas. es para las lesiones de diafragma. Por eso le digo, es cuando usted no sabe si penetró en las toracoabdominales izquierdas específicamente. Si usted no sabe si penetró abdomen o si se llevó el diafragma, como corre el riesgo de tener una hernia, usted mete la cámara y ve si hay lesión. Si hay lesión, usted ve si solo es el diafragma. Si solo es el diafragma, se puede reparar perfectamente. Si ya tiene cualquier otra cosa ahí, aunque usted vea un poquito de tripa, definitivamente usted no puede hacerlo por video. Hay que hacerlo abierto porque hay que terminar de explorar. Igual, esta no sirve para las lesiones que yo les decía. ¿Se acuerdan? Las lesiones que son penetrantes pero por arma blanca, o sea, que atraviesan la fascia, pero que el paciente esté estable, que no tiene dolor abdominal. Entonces usted mete la cámara para ver si esa arma blanca atravesó el peritoneo, porque ya sabemos que atravesó la fascia. Pero todas las lesiones que atravesan la fascia tienen un 30% de potencial de causar una lesión adentro de la cavidad peritoneal. Entonces, ese 30% es lo que usted va a ir a buscar, si penetró o no el peritoneo. Si usted ya vio, ya sabe que penetró el peritoneo, entonces hay que convertirlo y hay que ir a buscar la lesión de forma abierta, porque si no, se nos puede pasar una lesión desapercibida. Ok. Bueno, y de último, pues aquí de la parotomía, pues que este va a ser el procedimiento quirúrgico que implica la apertura de la cavidad abdominal a través de una incisión en la pared abdominal anterior. Esta intervención nos va a permitir acceder directamente a los órganos y las estructuras intraabdominales para poder evaluar y tratar así las lesiones, las hemorragias o cualquier otra anormalidad.
Aquí todos los pacientes con heridas penetrantes, hipotensión, evisceración o herida de arma de fuego que atraviesan la cavidad peritoneal requieren de una laparotomía urgente. Y eso es lo que, y vemos también al lado, pues tenemos la imagen donde habla los que tienen heridas por arma de fuego que van a la laparotomía urgente. En caso de arma blanca, pues si hay una inestabilidad hemodinámica del peritonismo, pues va a ser una laparotomía urgente también. Si hay estabilidad hemodinámica, no peritonismo, si se va a considerar si la herida es penetrante o no penetrante. Si no es penetrante, va a observación. Y si es penetrante, se hace tal lavado peritoneal diagnóstico y luego pues la laparotomía urgente. Pero creo que aquí, como dijo la doctora, pues iría directo a la sierra, ¿verdad, doctor? Si ya está ahí, no se haría entonces ese diagnóstico. Por eso. O sea, si está inestable, va directo a la laparotomía. Si es arma de fuego, si usted se fija, va directo a la laparotomía. Solo pasa por rayos X que le hagan su mapeo y va directo a la laparotomía. Si está estable hemodinámicamente, ahí es donde nosotros podríamos ver si penetra, o sea, explorar la herida. Y si uno explora la herida, si penetra, entonces podrían pedir una TAC en un primer mundo y si es positiva, pues la laparotomía. O podrían meter la cámara o se podría hacer un lavado peritoneal. Pero usualmente el lavado peritoneal en pacientes que están despiertos, por ser muy doloroso, no se hace. Necesitan un tipo de sedación. Entonces, si lo voy a tener que sedar, prefiero meter una cámara, un lente, para ir a ver si está o no está adentro de la cavidad peritoneal la lesión. Y si no es penetrante, o sea, si no atraviesa la fascia, entonces yo considero que es simplemente una herida de pared abdominal. La cierro, la observo y después se va a su casa. Ok. Y pues ya de último teníamos esto que el algoritmo, pero no sé si lo decimos también, doctora, porque es igual similar al anterior y lo que usted estaba diciendo. Pues es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo, creo yo, solo que aquí esas consideran, si se fija, los traumas de torso, que eso no lo vamos a ver, ni vamos a separar las lesiones por flanco, ¿verdad? Que esas son completamente diferentes, porque estas todas son penetrantes. Entonces se les hace el ataque para ver si no tienen fuga de contraste o si se vigilan, pero el manejo es completamente diferente, que fue lo que les dije, que por eso no se iba a considerar. Lo que sí tienen que tener claro son las indicaciones de sala de operaciones. Entonces ya sabemos que inestabilidad hemodinámica, heridos por proyectil de arma de fuego, evisceración y empalamiento, como heridas por penetrantes. Por trauma abdominal cerrado, pues es diferente. Y pues aquí terminamos. Bueno, pues, ¿tienen preguntas? Yo no, doctora. ¿Y o será que están despiertos todavía? Dije yo. All right. Mañana vamos a reforzar el manejo inicial de ustedes, porque este tema es un poco más largo que el de trauma abdominal cerrado. Entonces, mañana vamos a reforzar toda esta parte de la revisión primaria del manejo inicial, para que eso quede clarísimo, ¿sí? Y a las 11, por favor, en el auditorio. Listo, doctora. Ahí nos vemos. Listo. Feliz Buenas noche. Buenas Buenas noches. noches, doctora. Nos vemos.